Gracias, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Hoy los catalanes viven peor que cuando ustedes empezaron a gobernar y ni ustedes pueden negar esta afirmación. Viven peor por la crisis social y económica instalada en nuestros hogares y en nuestras empresas por culpa de una gestión que ha situado a Cataluña en las peores listas de paro, exclusión social y pobreza. Y viven peor porque Cataluña tiene la presión fiscal más alta de España para mantener sus gastos políticos en lugar de mejorar unos servicios sociales muy deficientes. Voy a enumerar unos problemas económicos que sufrimos los catalanes a modo de índice. Primero, la subida de precios, la inflación. La subida de precios se ha extendido como una mancha de aceite y alcanza hasta el último rincón de la vida de los ciudadanos. Y con la crisis energética que ustedes han generado, con sus políticas irá a más. Hay varios indicadores que miden esta inflación, ¿no? Pero quiero apartarme de los datos macros e ir a ejemplos y índices como establecía The Economist con la hamburguesa de McDonald's, Big Mac. Pues en España, en Cataluña, el gremio de hostelería realizó un estudio para mirar cómo sube la inflación en España a través del menú diario que pagan los trabajadores cuando van a trabajar, por ejemplo, a un polígono industrial. El estudio detecta que, si bien el precio medio era de 12,8 hace un año, esta media está muy lejos de la actual realidad y los bares y restaurantes han tenido que subir un 15% esta media. Y la media en Barcelona ya supera actualmente los 14 euros. Y no es el único índice real y popular. Hay más. El Instituto Nacional de Estadística establece que los zumos de frutas y vegetales han subido un 11,1, el café un 12,2 respecto a 2021 y la leche, tanto entera como desnatada, casi un 25%, el pan un 14%. Y esto es una forma real, científica, de ver los efectos de esta inflación. Porque al encarecerse la energía y las materias primas, la hostelería está subiendo los precios para poder sobrevivir. La subida de precios ahoga a las familias y a las empresas y, sobre todo, a los trabajadores, que son la mayoría de los catalanes y de los españoles. Otro indicador es la deuda de las familias. La riqueza financiera de las familias, que se mide por la diferencia entre los ahorros que tienen y las deudas que tienen, se reduce mucho por el alza de la inflación hasta situarse en valores totalmente insostenibles. Las familias no pueden ahorrar y se endeudan. Y, por supuesto, los más perjudicados, los más humildes, que ni pueden tirar de ahorros porque no los tienen, ni tienen capacidad para poderse endeudar. Otro factor es la subida de hipotecas. Por ejemplo, en Barcelona se destina un 49,7% de los ingresos familiares para poder atender el gasto de la vivienda. Y las nuevas subidas de tipo de interés del Banco Central Europeo suponen, por ejemplo, en una hipoteca de 150.000 euros, una media de 2.800 más al año de gasto, que eso es, en cuota mensual, pasar de unos 400 y pico a 600 y pico, 200 euros más. Otro indicador, las empresas que cierran o se van, y aquí es cuando la CUP aplaude. Las empresas desaparecen, se crea un 7% menos y se cierran un 18% más. O se van de Cataluña. Según los registradores, solo el tercer trimestre de este año, o sea, julio, agosto y septiembre, 173 empresas han trasladado su domicilio fuera de nuestra querida región. En el Procés fueron 8.000. Y encima, el 89% de las empresas están trabajando agobiadas para cumplir los retos de la Agenda 2030 que ustedes les imponen, mientras ven que en la misma estantería de los supermercados y de las tiendas hay productos asiáticos que no han cumplido nada. Ni las normas fiscales, ni las normas laborales, ni las normas medioambientales que ustedes imponen injustamente a nuestras empresas. El paro. Más de 347.000 catalanes buscan trabajo y no lo encuentran. El paro de larga duración representa en Cataluña el 52,5%. Los contratos temporales suponen ya el 54,2%. ¿Cómo van a construir así una independencia y una familia las familias catalanas? Es imposible. Y la tendencia de esto va peor. Habrá más subida de precios, más deuda de las familias, más cierres de empresas y más paro. Y así la situación, hay que tomar medidas urgentes. No pueden mirar para otro lado. Y tienen competencias suficientes para poder aportar soluciones y huir de este proyecto rupturista ideológico que perjudica tanto, sobre todo, a las clases trabajadoras. ¿Cuál es la manera? Pues eliminar el gasto superfluo, suprimir y bajar impuestos, para que las familias y las empresas puedan vivir y poder pagar sus facturas.
Gastos superfluos, es decir, aquellos que no sirven al interés general. Sí sirven al interés general, sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, ayudas sociales. El resto es gasto político prescindible, y más en tiempo de crisis. Aquí un gráfico, gasto político por habitante, señora consellera, luego se lo facilito si quiere. La columna amarilla, que tanto les gusta, es Cataluña. Esto es Castilla y León. Bueno, pues el gasto político por habitante en Cataluña es 2.300 euros al año. Castilla y León están en 700. Así tenemos que este gasto político de despilfarro supone en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña un 36% de los presupuestos, es decir, 18.000 millones de euros, lo mismo que gastamos en educación, 8.000, y en sanidad, 10.000. Es tremendo. Cataluña tiene un grave problema de gasto, ya superado ya Andalucía desde hace 3 años, en el gasto absolutamente desmesurado, evidentemente el gasto político. Tenemos 1.309 entes públicos, 360 chiringuitos, subvencionan de manera enfermiza y derrochan, en una palabra, el dinero público. Hay muchísimos ejemplos. Hay uno muy flagrante, por ejemplo, que es el de oficinas de expresidentes. Pujol, Mas, Maragall, Montilla, Torra tienen un sueldo vitalicio. No discutimos que puedan tener una pensión, pero tienen que tener un despacho, tienen que ser un personal administrativo, tienen que tener un chofer y un escolta. No, nos lo tenemos que ahorrar. Es un dinero de los catalanes que le estamos robando a los catalanes. Dejen de malgastar el dinero de los impuestos y bajemos impuestos para ayudar a familias y empresas, porque su infierno fiscal ha condenado a las clases medias y trabajadoras y su infierno fiscal machaca a las empresas que, en el mejor de los casos, no pueden crecer y, en el peor, cierran y se pierden todos los empleos. Tenemos impuestos participados, cedidos y 15 impuestos propios. Y en esta interpelación y posterior moción nos vamos a centrar en el que más afecta a los trabajadores, que son la mayoría de los catalanes, el IRPF, y en los que supone una injusticia social en comparación con otras regiones, como son sucesiones y donaciones. Sucesiones y donaciones. Cataluña es la comunidad que más recauda a nivel nacional por este impuesto. Ahí tendremos, supongo, el apoyo de algunos partidos que en sus congresos dicen que quieren suprimir, si no son tan sectarios, este impuesto. Recauda Cataluña 559,8 millones. Las cesiones de Aznar a Pujol han supuesto desigualdades como esta. El PP ahora está ausente, pero siempre pactaba con los de Junts este tipo de cesiones que han generado esta gran desigualdad entre españoles, que si mueres en un sitio o mueres en otro, pagas impuestos o dejas de pagarlos. Igual con la donación. Si te hace un regalo, una necesidad, te deja un dinero, un familiar, un amigo, un conocido, aquí pagas impuestos y en otros lugares no, gracias a ese pacto de la traición. Es un impuesto injusto que castiga especialmente a los catalanes por culpa de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. El IRPF en Cataluña. Se presentan unas 3,7 millones de declaraciones de renta, datos 2020, en cuanto a la declaración. Y la Generalitat recibió por cuota autonómica 9.900 millones de euros y el Estado 9.500. Es decir, los catalanes han de saber que con sus nóminas, en su declaración de renta, pagan más a la Generalitat que al Estado. Cataluña es la segunda región con más aportación de IRPF, 19.498 millones de euros, con una recaudación media por declarante de 5.233 euros al año. Por eso, propondremos en la moción eliminar el gasto político superfluo. Y hay margen, hasta 18.000 millones de euros. Ese es el margen, el tope. Ya sé que ustedes no se van a atrever. Y, en consecuencia, podemos hacer grados. Poder bonificar el máximo el impuesto de sucesiones y donaciones. Total, son 500 millones. Y suprimir o reducir el tramo autonómico del IRPF lo máximo posible. Margen, 9.000 millones. Y los catalanes se ahorrarían de media 2.600 euros cada año que dejarían de pagar. Y este año ayudaríamos a compensar las grandes subidas de precio. Y además podríamos suprimir, con el otro margen de 9.000 millones de euros, podríamos mejorar los servicios sociales. En conclusión, ante las serias dificultades de trabajadores, empresas y familias en general, hay que gestionar bien y tomar decisiones justas y valientes. Reducir los gastos públicos y políticos superfluos, accesorios y prescindibles. Y así poder suprimir impuestos injustos como sucesiones y donaciones, o bajar o suprimir la cuota autonómica del IRPF y, de esta manera, poder subir la nómina de los trabajadores, no a costa de las empresas, sino a costa de los impuestos que pagamos todos y ustedes malgastan, y así los trabajadores y las familias en general podrán pagar sus facturas. Muchas gracias. Gracias.
Presidenta, gràcies, senyora consellera, per la seva resposta. Vostè ha fugit d'estudi, perquè jo li he plantejat reduir despesa pública, que segur que vostè i jo ens trobem una tarda en un despatx i alguna cosa trobem que podem reduir. I poder reduir llavors impostos als catalans, i vostè no ha dit res de tot això. Molta filosofia, molt canvi climàtic, està molt bé, però la llet ha pujat un 25%. I el menú està pujant i la gent no té per dinar ni podrà pagar el rebut de la llum. Amb això tenim que estar, no amb les filosofies que vostè ha plantejat. Respecte a la seva política económica, mire, ustedes los separatistas han gestionado a Cataluña como un depósito de fondos de inversión para corromper instituciones y financiar la ruptura. Es lo único que ustedes hacen y así nos van. Vivimos divididos y arruinados. Su capacidad, sus competencias. Ustedes quieren la independencia para gestionar más. Oiga, mire, es que ya están gestionando el ITP, la JD, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonios, participan del impuesto de IVA, participan del IRPF, participan de todo. Tienen 48.000 millones de euros que gestionar. No me vengan con excusas de que les falta por gestionar. Si no les falta por gestionar, nada. Otros ejemplos que ustedes podrían hacer, si no quieren reducir impuestos, que es muy fácil, pero ustedes se niegan a no hacerlo porque quieren hacer unos presupuestos expansivos para gastar más, para seguir cobrando más dinero a los catalanes, para llenar los bolsillos de los políticos y vaciar el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer? Otros gobiernos regionales lo que han hecho es deflactar el IRPF en 2022. Ustedes son un peligro porque no quieren hacer ni eso. I els catalans pagarem de mitjana 224 euros més a la declaració de renta d'enguany només per l'augment de la inflació. Otros ejemplos, me sé mal ponerlo, pero Castilla y León. Evidentemente no gobernamos solo, pero nuestra influencia se ha notado y mucho. Se ríe la bancada socialista, pero lo notará más cuando gobernemos solos y con mayoría absoluta. Cosas que se han notado. Plan de ayudas a las familias, más 300%, tome nota, consellera. Impulso económico y servicios sociales, más 50%. Seguros agrarios, más 20%. Apoyos a pymes y autónomos, más 35%. Oferta turística, más 185%. Perdón. Y en cambio, tome nota también, señora consellera, que su asesor creo que no se lo ha preparado bien, subvenciones a sindicatos y patronal, la mitad. Menos el 50%. Publicidad institucional, menos 40%. Deuda pública, menos 22%. Déficit público, menos 67%. Otras subvenciones, menos 37%. Sé que al ciudadano esto le suena música celestial y para ustedes es el infierno, que es lo que ustedes representan, con la política fiscal que está afectando a tantos catalanes, trabajadores, empresas y familias. Es posible y no quieren. No quieren ni se atreven. Cojan las tijeras y sean valientes. Está claro que para eso está Vox y ya tendremos capacidad de gobierno también en Cataluña. Pero al menos bajen un 50%, un 30%, un 20% los gastos políticos superfluos y rebajen un 20% el tramo autonómico o hagan exento los primeros 21.000 euros de la gente que cobra menos en nuestra querida región. Evidentemente, nosotros plantearemos dentro de nuestra campaña, por ejemplo, España decide, que puede haber igualdad normativa en el IRPF entre todos los españoles, porque a PP, PSOE, esto les mola mucho, pero a nosotros no. No nos gusta que hayan tramos distintos, depende de dónde vivas. Creemos que los tramos tienen que ser iguales y las deducciones igual. Porque ¿por qué en Andalucía los libros de texto que pagamos los padres al inicio escolar es deducible y en Cataluña no? Porque aquí malgastamos el dinero. Y mire, salen las cuentas, si usted y yo quedamos un día e intentamos rebajar gastos superfluos, que encontraremos mucho. Usted acaba de llegar y en su calculadora creo que no está el símbolo menos, que es el que debe permitir eliminar de los presupuestos toda la morralla. Y acaba de llegar, pero le aseguro que en un año del Grupo Parlamentario de Vox aquí presente hemos descubierto mucha morralla. Y el problema es que esta morralla no sirve ni para hacer caldo. Lo que sirve es para caldear a los catalanes que están hartos de que se tire su dinero en chorradas, en paridas, en expresidentes, en corpos y en repartirse el dinero de todos. Mire, estamos de acuerdo en algo. Es verdad que la receta es ruptura, separación, en eso lo compartimos. Compartimos que hay que romper el Estado autonómico que arruina a los españoles y que hay que separar los gastos superfluos de los esenciales para dejar de malgastar el dinero de todos. En definitiva, hay que desalojarles del poder para que los catalanes podamos vivir en paz.